¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del video de introducción a Panorama del Antiguo Testamento. Lo que vamos a ver ahora son los periodos de tiempo del Antiguo Testamento. Distinguimos 10 periodos de tiempo definidos en el Antiguo Testamento. El primero de ellos, obviamente, es el periodo de la creación, el principio de todas las cosas. Este periodo abarca 2000 años de historia y es desde el capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 de Génesis. Así que no parece en esos 11 capítulos que pasaron 2000 años, pero bueno, el relato incluye 2000 años de historia, la creación del mundo, el relato de la historia del pecado y la caída del hombre, Noé y el diluvio, y por último la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Todo esto es un periodo que comenzó 4000 años antes de Cristo hasta el 2166 antes de Cristo. Después tenemos el segundo periodo, que es el periodo de los patriarcas. Es el comienzo de la nación de Israel. Comienza en Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 50, que abarca 400 años de tiempo. Son más capítulos, pero son menos años de tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces leemos la Biblia y parece que una cosa sucedió una atrás de otra. Bueno, no es así, y es importante tener en cuenta el factor tiempo a la hora de estudiar. De un capítulo a otro, de una historia a otro, de un patriarca a otro, han pasado décadas, incluso más de 100 años en algunos casos. Tercer periodo de tiempo, el periodo de Egipto y el Éxodo. Israel es liberado de la esclavitud de Egipto y también se le da, una vez que Dios libera a Israel, se le da la ley a ellos. Este periodo de tiempo está descrito en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Abarca 400 años de tiempo. Ahí ocurre, bueno, como tenemos en el gráfico, en la placa, perdón, abarca el tiempo del año 1804 a 1406 a.C., abarca los 400 años de esclavitud en Egipto, la salida y el cruce del Mar Rojo, la salida de Egipto, el Sinaí, el monte donde Dios le da la ley, donde se diseña y se construye el tabernáculo. También es el relato de la falta de fe del pueblo de Israel. Dios los manda a rodear el desierto por su desobediencia y falta de fe, y las últimas instrucciones de Moisés, que no va a entrar a la tierra prometida, y le da instrucciones a la nueva generación, después de 40 años de estar vagando en el desierto, instrucciones para la tierra prometida, para la conquista de la tierra y cómo tenían que vivir en la tierra prometida. Cuarto periodo de tiempo, la conquista de Canaán. La tierra prometida es conquistada. Esto ocurre entre 1406 y 1350 a.C. Este periodo está descrito en el libro de Josué y abarca 50 años de historia. Los hechos más importantes: el cruce del río Jordán, la conquista de la tierra prometida y la distribución de las tierras de la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Después pasamos al quinto periodo de tiempo en la historia del Antiguo Testamento, que es el periodo de los jueces. Es la época de la apostasía de Israel, el comienzo del apartamiento de Israel de su Dios. Esto está descrito en los libros de Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Abarca 350 años de historia, del año 1350 al 1050 antes de Cristo. El sexto periodo se conoce con el nombre de el periodo del Reino Unido. Los grandes reyes de Israel, que son tres: el primero, que es Saúl, luego David, que lo sucedió, y Salomón, hijo de David, que lo sucede a su padre. Este periodo de tiempo está descrito en 1 Samuel, del capítulo 8 al 31, toda 2 Samuel, 1 Reyes del 1 al 11, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, capítulo 1 al capítulo 9, en el libro de los Salmos, Proverbios y Cantares. No significa que los salmos fueron escritos en este periodo, todos los salmos, sino que la mayoría de los salmos fueron escritos
En este periodo se conoce como los Salmos de David, pero también hay otros autores de salmos, como Moisés, como Asaf, entonces, que no corresponden a este periodo de tiempo. Pero la mayoría de los salmos sí. Cantar de los Cantores corresponde a este periodo de tiempo, es un periodo de 120 años en total. Continuamos. El séptimo, periodo de tiempo se conoce como el periodo del reino dividido. Después de la muerte de Salomón, lo sucede en el reino su hijo Roboam, y ahí se produce una división a causa del pecado. El pecado divide a la nación de Israel. Muere Salomón, Israel se divide en Israel del norte, 10 tribus, son las que están en la zona norte, en la parte norte de Israel, y las tribus del sur, Benjamín, la tribu Benjamín, y la tribu de Judá, el reino del sur. Las tribus del norte, las 10 tribus del norte, conocidas como el reino del norte, el reino de Israel, en la Biblia vas a leer en la época de los reyes y en crónicas, y también en algunos profetas, que habla de el reino del norte y el reino del sur. Bueno, es el reino de Israel dividido en dos. El reino del norte, 10 tribus. El reino del sur son 2 tribus, Judá y Benjamín. Las 10 tribus del reino del norte fueron llevadas cautivas en el año 722 antes de Cristo y desaparecieron del registro, o sea, perdieron el registro genealógico de esos judíos, a qué tribu pertenecían. Desaparecieron como tribus, obviamente no desaparecieron como judíos, como israelitas, pero perdieron su identidad, se fueron llevados cautivos a naciones paganas y se mezclaron con esas naciones. Entonces se perdieron esas tribus. El reino de Judá, en el 586 a.C., se va cautivo a Babilonia por 70 años. En realidad comienza este cautiverio y las deportaciones que Babilonia hace de los israelitas del sur hacia Babilonia comienzan en el 605 a.C. Pero es el reino que permanece hasta el tiempo de Jesús. Por eso se les llama judíos, porque, o sea, no todos los israelitas son judíos, sino porque son los que vienen del reino de Judá. Bien, este periodo de tiempo está descrito en Primera Reyes, capítulo 2 al 22, Segunda Reyes completo, Segunda Crónicas del capítulo 10 al 36, es el periodo de tiempo en el que profetizan Isaías, Jeremías, Lamentaciones, escribe Jeremías Lamentaciones, los profetas Abdías, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Abarca un periodo de tiempo de 345 años. Es importante entender esto a la hora de leer la Biblia, leer estos libros, al leer el mensaje de estos profetas, uno entiende el contexto histórico en el que estos hombres escribieron y profetizaron. El ministerio que ellos llevaron a cabo en este contexto político, religioso, espiritual, histórico, en el que se encontraba Israel en ese momento, para poder interpretar de manera correcta las profecías de ellos. Después tenemos, bueno, porque también hay profecías que son para el reino del norte y hay profetas que le profetizaron al reino del sur. Y es importante esto entenderlo a la hora de interpretar las profecías. Octavo periodo de tiempo, cautiverio en Babilonia. Esto duró 70 años. El reino de Judá, los judíos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Fue juicio de Dios ese cautiverio por el pecado, la idolatría, la desobediencia, la rebeldía del pueblo de Judá. Este periodo de tiempo, del año 605 al 535 a.C., está descrito en los libros del profeta Daniel y Ezequiel. Abarca 70 años de historia del Antiguo Testamento. Ahí ocurre la destrucción de Jerusalén, 586 a.C., Judá es cautiva en Babilonia, 70 años. Hay 3 exilios, como les dije recién, que comenzó en el 605 a.C., continuó el segundo exilio, 597 a.C., y el último, 586 a.C. Daniel, por ejemplo, fue llevado cautivo en una de estas fechas, Ezequiel fue llevado cautivo en otra fecha. Y es el tiempo donde Ezequiel nos relata que la gloria de Dios se apartó de la nación de Israel
cuando la gloria de Dios abandonó el templo que Salomón había construido. Y el noveno periodo de tiempo es conocido como el regreso del cautiverio o el tiempo de la restauración de Israel. Dios vuelve a restablecer, Dios restablece, mejor dicho, a su pueblo en su tierra. ¿Ok? Esto está descrito en los libros de Esdras, Nehemías y Esther, y el de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que se los conoce como los profetas de la restauración. Este periodo de tiempo abarcó 108 años. En este periodo de restauración hay 3 regresos. Los judíos están cautivos en este momento bajo el imperio medo-persa. ¿Okay? Los babilonios cayeron bajo el poder de los medo-persas. Ahora el reino de Persia está gobernando el mundo y Ciro el persa les permite a los judíos o les da la libertad a los que querían volver a su tierra que volvieran para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad. Hubo 3 regresos. Uno fue encabezado por Zorobabel para reconstruir el templo. La historia de esto está en el libro de Esdras y también en Ageo. El segundo regreso es a través de Esdras, que es para restaurar el culto a Dios en el templo. Y el tercer regreso está encabezado por Nehemías, que él vuelve a Jerusalén para reconstruir la ciudad y las murallas de la ciudad. Y el último periodo de tiempo se conoce como el tiempo del silencio de Dios. Acá termina el Antiguo Testamento, en realidad terminó en el noveno periodo, ¿sí? Con Malaquías, el último profeta, pero hay un periodo de tiempo conocido como los 400 años de silencio, que es el periodo de tiempo entre el último profeta que profetizó en el Antiguo Testamento y el primer profeta que comienza a profetizar en el Nuevo Testamento, preparando al pueblo para la venida del Mesías. ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Dios espera el cumplimiento de los tiempos para llevar adelante su plan. Dios es paciente, no está apurado, lo está haciendo de acuerdo a cómo Él lo planificó, cómo lo diseñó. Durante esos 400 años Israel no tuvo profetas, no tuvo predicadores, no hubo sueños, revelaciones ni visiones donde Dios se comunicara de esa manera con su pueblo. Hubo absoluto silencio de parte de Dios para con el pueblo de Israel, obviamente como juicio de Dios sobre su pueblo. Este periodo de tiempo abarca 400 años, obviamente que ocurrieron cosas a nivel político durante ese tiempo, los dejamos a los judíos en el profeta Malaquías, estaban en el tiempo del reinado persa, bajo el dominio persa, pero en el periodo de 400 años de silencio, los persas cayeron en manos del imperio griego. Alejandro el Grande conquista, vence a los persas y conquista el mundo conocido, extiende sus dominios de manera impresionante en el mundo conocido, y luego de los griegos se levanta otro imperio que es el imperio asmoneo. Luego de ellos surge el imperio romano, que es el imperio que está presente cuando Juan el Bautista empieza a profetizar y Jesús comienza su ministerio. Ahí nos encontramos con los soldados romanos, los centuriones romanos, los emperadores, los gobernadores romanos. Y es el periodo donde se desarrollan las sectas que son conocidas en el Nuevo Testamento, pero que son desconocidas en el Antiguo Testamento. No están los fariseos ni los saduceos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo aparecen como si fueran lo más común. Este surgimiento de estas sectas ocurrió en este tiempo. Seguimos. Bueno, vamos a hablar un poco de los pactos. Bueno, yo no voy a hablar tanto con respecto a los pactos del Antiguo Testamento, porque tengo un video para compartir con ustedes de 5 minutos, pero sí vamos a distinguir 4 pactos principales en el Antiguo Testamento. Pactos que Dios hace con los hombres. No puede el hombre hacer pactos con Dios, ¿ok? Los pactos son iniciativa divina, no iniciativa humana. El primer pacto es el pacto con Noé. Te aconsejo poner pausa, leer Génesis 9 del 1 al 17. Los pactos del Antiguo Testamento son importantísimos porque son el fundamento para el nuevo pacto, del cual Jeremías profetizó y el cual Cristo vino a traer a la humanidad. El segundo pacto que reconocemos es el pacto de Dios con Abraham, o pacto abrámico.
Génesis 17 del 1 al 22. El tercer pacto es el pacto con Israel, o pacto mosaico se lo conoce también, Éxodo 19 del 1 al 9. Se le dice mosaico porque Moisés fue el intermediario en este pacto. Y en cuarto lugar, el pacto con David, de Dios con David, se conoce como el pacto davídico, segunda de Samuel 7 del 14 al 17. Insisto, pongan pausa, lean estos textos bíblicos antes de ver este video. Bien, vamos a ver el video de los pactos. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo: escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. Y el último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él, dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Pero durante este tiempo, los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo.
Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David, y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Perfecto. Continuamos. Vamos a ver un poco de geografía bíblica. Esta media luna que ven acá se conoce como la media luna fértil. Es la zona donde empezó todo. Es el lugar en el mundo donde comenzó la primera civilización humana. Se cree que aquí, donde estoy señalando con el cursor, en la intersección del río Tigris y el río Éufrates, donde dice Babilonia, ¿sí?, se encontraba situado el jardín del Edén, donde Dios plantó allí a Adán y a Eva. Se cree que es en esa zona. Bueno, esta zona, conocida como la media luna fértil, obviamente fértil porque era una tierra de abundantes riquezas naturales. Este es el Golfo Pérsico, se extiende la media luna hasta el mar Mediterráneo, conocido también como Mar Grande, y noten que llega hasta el sur de Egipto, bueno, en realidad la parte media del río Nilo en la nación de Egipto. Toda esta zona, ¿sí?, es la zona de los acontecimientos mundiales donde se van a dar las grandes conquistas, grandes batallas, grandes peleas. A Israel, que está situada en esta pequeña franja, acá vemos la capital de Israel, Jerusalén, en esta pequeña franja siempre estuvo en el medio de todos estos conflictos militares entre imperios, conflictos políticos, religiosos, y bueno, Dios usó esos conflictos políticos y militares y estas guerras y estas conquistas con su pueblo en el medio, usó todos estas revoluciones que había en este territorio para juzgar a su pueblo Israel. Continuamos. Vamos a ver ahora la extensión del primer imperio mundial, que es el imperio asirio, un gran imperio. Ustedes ven la extensión geográfica y el poder militar impresionante. También como impresionante era la crueldad de este imperio. Por eso Jonás no quería ir a predicar a la capital de este imperio, que era Nínive. Los judíos odiaban a los asirios. Razones tenían, ¿no? Asiria conquistó Israel del norte, a los israelitas que vivían en esta zona, en el límite con Siria, y los llevó cautivos al norte, más al norte, en toda la zona del imperio asirio, y los dispersó hasta que esas tribus se perdieron, desaparecieron. Este imperio asirio cae bajo el imperio babilónico, siglo VII y VIII a.C., conquistó el imperio asirio y también a Israel del sur, las tribus de Judá, desde el año 605 al 586 a.C. Miren la extensión del imperio, que en la estatua de Daniel se lo refleja como la cabeza de oro de la estatua. Se dice que no ha habido un imperio más glorioso en cuanto a riqueza, poder, magnificencia, que el imperio de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Por eso es la cabeza
de la estatua de la profecía de Daniel, y era de oro la cabeza de la estatua. Seguimos. Bueno, acá tenemos una extensión mucho más vasta. Este imperio vastísimo, impresionante, que tenía su capital en Susa, es el imperio medo-persa que conquistó a los babilonios, perdón. Estamos hablando del siglo IV y VI antes de Cristo. Todas estas cosas sucedieron como Daniel las había profetizado, cientos de años antes. Impresionante. Es el último de los grandes imperios, el imperio medo-persa. Conquistó el imperio babilónico y permitió que los judíos pudieran volver a su tierra. De todo el imperio volvieron a Judea, a la tierra de Judá, Palestina, para reconstruir el templo, la ciudad y las murallas de la ciudad de Jerusalén. Bueno, lo que vemos acá es la región en la actualidad. Noten que la zona que yo les describí de la intersección entre el río Tigris, que está acá, que existe hasta el día de hoy, y el río Éufrates, que es este, donde en este lugar supuestamente se encontraría, ¿sí?, ubicado el jardín del Edén, se cree que estaba acá, acá fue donde Dios lo plantó, hoy es la moderna Irak. Israel es esta parte que está en color morado o bordó, esta parte blanca es la parte que corresponde a Jordania. Jerusalén está dividida, saben ustedes, entre la mitad de la ciudad ocupada por los judíos y la otra mitad ocupada por los jordanos. Egipto, esta nación que es anterior a la nación de Israel, que existe hasta el día de hoy. Siria, aquí arriba, la ciudad de Damasco, la ciudad, se cree, la más antigua del mundo. Turquía, la antigua Éfeso. La región en la actualidad sigue siendo una región estratégica, por eso las potencias se siguen peleando por este territorio. Es sumamente rico en recursos naturales, especialmente el petróleo. Y también esta franja es estratégica a nivel militar porque es el paso del continente africano hacia Oriente, hacia Europa, de Europa hacia África y hacia Oriente. Y Israel en el medio. Bueno, esto fue a propósito. Dios los plantó ahí porque ellos tenían que cumplir una función. Desde ese lugar ellos tenían que ser sal y luz a todas las naciones. Un pueblo, una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes, para que a través de su obediencia a la ley de Dios, Dios los bendeciría, los prosperaría, les revelaría su gloria, para que las naciones del mundo alrededor y los imperios mundiales se maravillaran del Dios de Israel. Y así se volvieran al Dios de Israel arrepentidos de sus pecados. Por eso Dios plantó a Israel en el corazón del mundo. Esto que vemos acá es una sección transversal de la tierra prometida, tierra que Dios llamó buena y espaciosa, la tierra de Palestina. Noten acá que esta tierra es montañosa. En el Pentateuco dice Dios que le da a Israel una tierra de montes y vegas, ¿sí? Montes y vegas, donde fluye leche y miel, donde hay partes desérticas, pero también arroyos. Aquí tenemos este hilo que es el río Jordán, el mar de Galilea que transitó Jesús, donde los apóstoles, la mayoría de ellos trabajaban, el mar Mediterráneo, conocido como el mar Grande al oeste. Esto es el mar Muerto o mar Salado, donde desemboca el río Jordán. Y acá tenemos una vista transversal. Notarán que el mar Salado está muy por debajo del nivel del mar. Por eso hay muchas referencias de los profetas en las guerras, en las batallas, de Primera de Reyes, en Crónicas, incluso algunas referencias de Hechos,
que ocurrieron en los evangelios, en los montes, o el monte de la transfiguración, los valles, el monte de las bienaventuranzas, porque justamente la tierra de Israel es una tierra de montes y de vegas. Muy bien, ahora vamos a ver un resumen de todo este curso, de toda esta introducción, mejor dicho, que tiene como título Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento de los hebreos, o mejor dicho, nuestro Antiguo Testamento es el Tanakh de los hebreos. Ellos le dicen al Antiguo Testamento Tanakh, o al revés, nosotros le decimos al Tanakh hebreo Antiguo Testamento. Es el mismo, son los mismos 39 libros, nada más que ellos lo tienen en 3 divisiones. La Torá, por eso Tanakh, la T de Torá, después tenés la N de Nevim, y no se habla de hebreo, repito de memoria, y la K de Ketuvim. ¿Sí? Son las 3 divisiones del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos 4 divisiones, pero hasta 5 en realidad, porque tenemos la primera, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos o sapienciales y libros proféticos, que los dividimos en 2, profetas mayores y profetas menores. Son 5 categorías que nos sirven a nosotros para poder abordar el Antiguo Testamento y estudiarlo, ¿sí? Ahora, ellos tienen los mismos 39 libros, pero en 3 divisiones diferentes. Vamos a ver esto en este video y ya vamos terminando este segundo video introductorio al módulo 1, Panorama del Antiguo Testamento. Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada el Antiguo Testamento. Si miras la lista de libros, verás que está formada por 39 obras más pequeñas que se agrupan en 4 secciones principales. Las primeras 5 son llamadas el Pentateuco, seguidas de los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros de los profetas. Ahora, eso parece bastante simple, pero en realidad es mucho más complicado e interesante. Este orden de libros en un solo volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras estaban todas en rollos separados y se concebían como parte de una colección unificada en 3 partes llamada Tanakh. Es un acrónimo hebreo para Torá, que significa instrucción, Neviim, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Ese Tanakh tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento protestante, pero en un orden diferente. La Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que reciben su nombre a partir de profetas específicos. Después siguen los escritos, una diversa colección de textos narrativos y poéticos. Ahora, este diseño en 3 partes es muy antiguo. Es referido en los textos judíos antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, el libro de Sirásida e incluso Jesús de Nazaret lo mencionó. Y eso es porque esta forma en 3 partes está entretejida en los mismos rollos. Si pones atención, descubrirás que cada rollo ha sido coordinado mediante referencias cruzadas que unen cada obra a la colección en 3 partes. Entonces, ¿quién juntó todos estos rollos? Fue un proceso largo. Algunos de los contribuyentes famosos son nombrados como Moisés y David, pero la mayoría de los autores permanecen anónimos. En la Biblia son llamados simplemente escribas o profetas. Estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme las generaciones de escribas proféticos reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes, y eventualmente moldearon todo este material en una librería unificada de rollos, el Tanakh. Es claro, a partir de los textos en los Salmos y los Profetas, que estos escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso, que a través de estas palabras humanas Dios le habla a su pueblo. Esta es la razón por la que atesoraban estos textos, estudiándolos y componiendo una colección unificada. No sabemos cuándo exactamente fue terminado el proceso, pero fue en algún momento en los últimos siglos antes del tiempo de Jesús. Es su forma final. El Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel que dice revelar los propósitos de Dios para rescatar a todo el mundo.
Y aunque no podemos hacer justicia a la colección entera en solo un video, es útil que hagamos un repaso general de lo que tratan estos rollos. La Torá comienza con Dios creando y bendiciendo un gran terreno, nuestro muy buen mundo. Dios se lo confía a una criatura que refleja la imagen divina, un humano, o en hebreo, Adán. Dios comisiona a la humanidad para gobernar el mundo como reyes y reinas de la creación. Y la pregunta es si ellos confiarán en la sabiduría de Dios para discernir el bien y el mal, o tomarán autonomía y definirán el bien y el mal por ellos mismos. Pero hay otra criatura con los humanos, la misteriosa serpiente. En su rebelión contra su creador, engaña a los humanos para que se rebelen neciamente contra la generosidad de Dios. Como resultado, la humanidad es separada de su fuente divina de vida y exiliados del jardín de la bendición para morir en un peligroso desierto. A partir de ahí, la humanidad continúa esparciendo y redefiniendo el bien y el mal, y las cosas rápidamente se ponen mucho peor. Ellos construyen ciudades plagadas de violencia y opresión, lo que conduce a la fundación de una ciudad llamada Babilonia, donde las personas se exaltan a sí mismas como si fueran Dios. Y así se establece el conflicto básico de la trama de la Biblia entera. Dios quiere bendecir a su mundo y gobernarlo a través de los humanos, pero ahora los seres humanos son el problema. Están bajo la influencia de la maldad, son estúpidos y miopes y se dirigen a la autodestrucción. Y todo esto nos prepara para la solución de Dios. Necesitamos una nueva clase de humano. Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. De hecho, la quebrantará y será quebrantado por ella. A partir de ahí, la historia sigue el linaje de la promesa hasta un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Dios les confió la misma bendición divina dada a la humanidad en la primera página. Así que ellos dejan Babilonia para ir a una nueva tierra, similar al jardín que Dios le promete que le dará a su familia. Lo que sigue es la historia de la familia de Abraham. 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, seguidos de 12 hijos. Y nuestra esperanza es muy alta hasta que leemos su historia familiar muy disfuncional y destructiva. Ellos mienten, hacen trampa y casi se matan entre ellos, sin mencionar los escándalos sexuales. Pero, ¿qué esperabas después de la historia del jardín? Ellos son seres humanos. Eventualmente, la familia de Abraham termina exiliada en Egipto. Todos estos fracasos por parte de la familia de Abraham pintan un fondo oscuro para los pocos momentos resplandecientes de la historia. Dios permanece comprometido con ese pueblo. Incluso hace con ellos una promesa eterna llamada pacto de que los rescatará y que bendecirá a toda la humanidad a través de ellos. El cómo no está muy claro, pero la familia de Abraham está en su mejor punto cuando dejan sus planes egoístas y confían en la promesa de Dios con una fe radical. A partir de aquí, la familia crece. Terminan esclavizados en Egipto y se nos presenta al otro personaje principal de la Torá, Moisés. Dios lo levanta para rescatar a los israelitas y llevarlos a una montaña en donde todos son invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. Se les dan 613 términos para esta relación, una guía para convertirse en una nueva clase de humanos quienes representarán con fidelidad a Dios delante del mundo. Y Moisés es el mediador de todo este asunto, porque él es genial. Es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios a Israel. Es un sacerdote que los representa delante de Dios e incluso es llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Pero conforme continúa el viaje, los israelitas fallan estrepitosamente. Violan el pacto e incluso Moisés se rebela contra Dios. De hecho, la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Pero él tiene la esperanza de que Dios cumplirá su promesa de rescatar a Israel. Un día, él cubrirá sus fracasos, sanará sus corazones egoístas para que realmente puedan amar a Dios y vivir. Y entonces Moisés muere. Ahora, las últimas oraciones del rollo de la Torá son sorprendentes. Miran adelante en el tiempo y escuchamos de los escribas que dieron forma al Tanaj. Ellos reflexionan en la historia de Moisés desde su perspectiva y nos dicen que nunca en la historia de Israel se levantó un profeta como Moisés. Oye, quisiera que llegara otro profeta, sacerdote, rey como él. Y con eso seguimos al Neviim.
Este tiene dos subcolecciones. Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas. Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente, incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel, cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final. Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época. De hecho, de eso trata la segunda parte del Neviim, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos. Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia. Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Neviim es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanakh. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. A partir de aquí, nos dirigimos a la tercera y última subcolección del Tanakh, una diversa colección de rollos. Cada uno ha sido diseñado para conectar con temas claves de la Torá y los profetas, y desarrollarlos todavía más a través de un elaborado tapiz de referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por 2 poemas que están coordinados con el principio de la Torá y los profetas. En el primer salmo se nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué, un exitoso líder que medita en las Escrituras. Él es como el rey prometido a Moisés y como el eterno árbol de la vida en el jardín del Edén. El Salmo 2 identifica a esta figura. Es el rey prometido, el Hijo de Dios, del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto del rollo de los Salmos enseña al pueblo de Dios cómo orar conforme esperan por esta esperanza futura. Luego tenemos los rollos de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que surgen de la historia de la Torá y los profetas. Proverbios suena como Moisés en la Torá. Confía en Dios, sé fiel y obediente, y tendrás paz y éxito. Pero luego, Eclesiastés y Job reflexionan en la complicada historia de Israel y dicen, sí, lo hemos intentado y no es tan simple. Estos 3 libros desarrollan una profunda conversación acerca de lo que significa vivir sabiamente en el buen y frecuentemente confuso mundo de Dios. 2 de los últimos libros del Tanakh en ser escritos hacen una contribución crucial. El rollo de Daniel recuerda la larga historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una extraña puerta de esperanza hacia un nuevo futuro para el mundo.
Un día llegará el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas. Será pisoteado por las salvajes inclinaciones de la humanidad hacia el mal, pero luego Dios lo vindicará y lo levantará para gobernar el mundo en divino poder. Finalmente, el rollo de Crónicas recuenta la historia entera del Tanakh, desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio. El autor se enfoca en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traerá bendición divina a las naciones. Las últimas líneas del rollo de Crónicas han sido coordinadas con textos claves por todo el Tanakh. Mantienen viva la esperanza de un regreso definitivo del exilio, apuntando a la llegada de un israelita con quien Dios está, quien pueda ir y restaurar a la nueva Jerusalén. Y así es como termina la historia. El Tanakh es una majestuosa e intencionalmente diseñada colección de antiguos rollos hebreos. Estos diversos textos de todos los periodos de la historia de Israel han sido entretejidos como una historia unificada acerca de la promesa del pacto de Dios para Israel y para toda la humanidad. Fueron hechos para toda una vida de lectura y reflexión, conforme estas asombrosas palabras humanas ofrecen una palabra divina de sabiduría y de esperanza futura que todavía habla hoy. Perfecto. Concluimos. Quería decirles que una vez que terminen de ver el segundo video, me comunican por medio del aula virtual de Facebook y yo les mando el primer libro electrónico que es sobre el Pentateuco. No hay un tiempo específico en el cual ustedes tienen que terminar de ver los videos o de leer los libros electrónicos. El tiempo depende de ustedes. Como esta es la modalidad virtual de nuestro Instituto Bíblico, los tiempos los manejan ustedes. Diferente es cuando los cursos se hacen de manera presencial. Así que vamos terminando comentándoles lo siguiente. Bueno, nuestro lema en nuestro instituto es aprender, vivir y enseñar la palabra de Dios. No hay otro objetivo que este, inspirados en Esdras 7:10, cuando dice la Biblia, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Nosotros creemos que este es el orden correcto de cómo tenemos que relacionarnos con la palabra de Dios. Aprenderla, estudiarla, dedicar el corazón a estudiarla, aprenderla, dedicar el corazón, disponer el corazón, aplicar el corazón a vivirla, a practicarla, y de la misma manera, con toda pasión, dedicación y esfuerzo, lo tenemos que entregar a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. El llamado de Dios a predicar su palabra es el más alto privilegio. La responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? O sea, este privilegio nos obliga a tener que estar a la altura de tamaño privilegio. Y somos llamados a esto, hermanos. Somos llamados a esto. Y tenemos que estar a la altura de nuestro llamado. No se lo dije al principio, pero soy Horacio Alcaraz, pastor de la Casa de la Palabra en Concordia, provincia de Entre Ríos, República de la Argentina. Y bueno, fue un placer compartir con ustedes este módulo 1 de Panorama del Antiguo Testamento. Cualquier comunicación, preguntas o dudas por medio del aula virtual en Facebook. Dios los bendiga y adelante.